Generalmente cualquier material audiovisual, ya sea un documental o una ficción o incluso una publicidad, trata de contar una historia. En mi caso trato de que esa historia sea de interés para alguien más, aparte de mí y mis familiares más cercanos. Para eso hay que tener muy claro qué es lo que uno va a contar y cómo va a contarlo. Y escribirlo. Eso se llama hacer un guión. ¿No es cierto, profesora? Es así, muy bien, Juan. Y el primer paso es tomar ciertas decisiones. ¿Qué queremos contar? ¿A quién va dirigida nuestra historia? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué y para quién? Nos llevan a responder la tercera pregunta, que tiene que ver con la forma en la que vamos a contar nuestra historia. Es decir, qué recursos narrativos van a ser los más convenientes para contar esa historia a ese público. Por ejemplo, en un documental, los recursos que pueden ayudarnos son tener entrevistados o un conductor que lleve adelante el relato. También podemos agregar información con gráficos o con imágenes de archivo. En la ficción, el principal recurso son los personajes, que con sus diálogos y acciones van desarrollando la historia. Otro recurso básico, tanto en documental como para ficción, es tener un relator en off que guía, comenta y amplía lo que se ve. También existe la elipsis, que es cuando se excluye un momento poco interesante para el espectador. Para explicarles que en un material audiovisual, ya sea ficción o documental, consta de 3 momentos fundamentales: presentación, desarrollo y desenlace. Si bien estos 3 momentos pueden aparecer en otro orden, siempre tienen que estar en cualquier historia que narremos. Y algo más, la última palabra siempre la tiene el director. Estos fueron algunos conceptos generales para hacer un guión. Ahora hay que sentarse, escribirlo y reescribirlo. Y reescribirlo y reescribirlo. Y reescribirlo hasta que quede lo mejor posible. En mi experiencia, la inspiración llega cuando uno se sienta a trabajar. Si están decididos a realizar un video y ya tienen listo el guión, ahora hay que convertir esa idea en imágenes y registrarlas. Acuérdense que además de informar, las imágenes también pueden transmitir emociones. En este momento del proceso, nuestra herramienta principal es la cámara. ¿La vemos, profesora? Hay gran variedad de tipos de cámaras, desde las profesionales hasta las que vienen integradas a otros aparatos como los celulares. Las principales diferencias son la calidad de imagen, la cantidad de tiempo que pueden grabar y la mayor o menor dificultad que tienen para manejarlas. Entre estos dos extremos de calidad encontramos las cámaras de fotos digitales, con posibilidad de grabar imágenes y algunos sonidos. Al igual que los celulares, no fueron hechas específicamente para filmar, pero pueden ayudarnos. Cuanto más completas son, mejor es la calidad de imagen y sonido. Me cuesta mantenerlo estable. A ver, espera. Al igual que con las cámaras hogareñas, podemos poner un trípode y así lograr una imagen más estable. Estabilidad, foco, tiempo de grabación, luminosidad. No te preocupes si no tenés la mejor cámara. Más allá de la calidad de la cámara, trabajá para que tu historia se vea y se entienda lo mejor posible, porque lo más importante es lo que vos querés contar. Parece obvio, pero para filmar es necesario que los objetos, personas y lugares estén iluminados de manera tal que la imagen sea visible y expresiva al mismo tiempo. Este control técnico y también artístico de la luz se llama dirección de fotografía. Lo que Juan diría es que la cámara no percibe como lo hacen nuestros ojos. Algo que vos ves bien, para la cámara puede ser más oscuro o demasiado luminoso, o los colores pueden reproducirse con tonos distintos. Por lo tanto, la cámara se ajusta manual o automáticamente a las condiciones de luz que tenga lugar en donde vamos a grabar, que puede ser interior o exterior, día o noche. Pero por más que la cámara se adapte a las condiciones lumínicas del lugar en donde vamos a grabar, la cantidad de luz que tengamos va a determinar la calidad de la imagen. Y nosotros necesitamos que se entienda bien y que se vea bien. Por eso, y sobre todo en un documental, es muy importante tener las mejores condiciones de luz que podamos tener. La principal fuente de luz que tenemos es el sol, pero hay que tratar de evitar
ponernos de frente a él porque puede provocar un contraluz muy molesto. Por eso conviene acomodarnos de tal manera que el sol quede a un costado o detrás de la cámara. Y si la escena está ubicada en la sombra, simplemente hace que las personas se muevan hacia donde está la luz. Si aún estando la luz, los ojos o alguna otra parte de la persona aparece oscura, te podés ayudar con un telgopor, porque la luz que refleje va a rellenar las zonas oscuras. Cuando grabas en un interior, intenta que la situación que querés registrar suceda lo más cerca posible de la fuente de luz, ya sea una luz de techo, un velador o una ventana. Pero ten mucho cuidado con los contraluces, por ejemplo cuando la cámara está enfrente a una ventana por donde entra mucha luz del sol. Como Juan dijo, no solo se ilumina para que se vea bien, sino también para crear climas que ayuden a contar nuestra historia, al darle cierta expresividad a la imagen. Según cómo iluminemos, podemos crear. Vos podés experimentar hasta encontrar el clima que más va con la necesidad expresiva de tu relato. Y durante la filmación, presta atención a la continuidad de luz. Esto es, que entre plano y plano no haya mucha diferencia de la intensidad de luz y de la dirección de la luz. Porque así es como lo hacen los profesionales, ¿no, Juan? Efectivamente, y como todos los rubros técnicos, la iluminación debe estar en función de la historia que contemos, pero además puede agregarle un extra a la imagen, belleza. No te preocupes, yo sé que parece complicado, pero siguiendo estas pautas, iluminarte va a ser más fácil. Cuando ves una película o cualquier material audiovisual, la imagen es lo que más llama nuestra atención, pero ojo, el sonido también es muy importante. No solamente para los diálogos, sino también para generar climas y transmitir emociones. Por eso es muy importante que lo trabajemos ya desde la grabación de nuestro video. ¿Empezamos? Dale, Juan. Y empezamos por la toma de sonido durante la filmación, que suele llamarse registro del sonido. Generalmente vos vas a grabar con el micrófono que tiene incorporado la cámara de fotos digital o el celular o la cámara de video. Pero tenés que tener cuidado, porque los micrófonos no captan el sonido como lo hace el oído humano. Mira, los micrófonos, a diferencia del oído humano, no pueden seleccionar un sonido. Esto quiere decir que si en un ambiente hay varias fuentes sonoras, el oído humano puede seleccionar y focalizar lo que quiere escuchar, es decir, por ahí prestar atención a un solo sonido. En cambio, los micrófonos captan todos los sonidos con la misma intensidad. Por eso los profesionales, para solucionar esto, utilizan un boom con un micrófono direccional que solo capta los sonidos que se emiten enfrente a él. Pero vos, que vas a grabar con el micrófono que tiene incorporada la cámara, tenés que tratar de estar lo más cerca de la persona que está hablando, es decir, cerca de la fuente sonora principal, para tratar de registrar lo mejor posible el sonido y que no entren otros ruidos. En situaciones difíciles como esta, lo ideal es utilizar un micrófono de mano, que es el que utilizan habitualmente los colegas. Tiene esa desventaja, que no puedes alejarte mucho de la cámara. Pero bueno, de todas maneras, lo ideal es que vos trates de grabar en lugares en donde no haya ruido, para que los diálogos o testimonios se registren con la mayor claridad posible. La mejor manera de supervisar cómo se está grabando el sonido es monitorear usando auriculares. Así estamos bien seguros de que no entre ningún ruido extraño o ajeno a la escena. Por ejemplo, vos podés pensar que como estamos en un lugar prácticamente a solas, sin ruido ambiente, ni voces, ni ruidos molestos, nada interferiría en la grabación de sonido. Pero hay reverberancia. Esto quiere decir que el sonido retumba. Para evitar este efecto, podemos usar cortinas o frazadas o un colchón en el piso, lo primero que consigamos. 1, 2, 3, probando. Si tienes una computadora con un programa de edición, podés mejorar tanto las imágenes que filmaste como el sonido registrado. Una vez que pasaste las imágenes a la computadora y las editaste, podés hacer correcciones, agregar música y grabar un relato en off. Un relato en off es cuando se agrega una voz sobre la imagen ya filmada. La mejor forma de hacerlo es grabando y mirando a la vez. Tener un relator en off que guía, comenta y amplía lo que se ve.
Después esa grabación se pega con la imagen correspondiente, haciendo coincidir los tiempos. Tener un relator en off que guía, comenta y amplía lo que se ve. Con el mismo proceso podés hacer correcciones, es decir, volver a grabar diálogos que por ahí se registraron mal durante la filmación. Y también podés agregar música, ya sea para darle más emoción a un momento o para reforzar el significado de alguna escena. Podemos usar música para presentar a un personaje muy importante. No te olvides de la capacidad expresiva del sonido. Te puede ayudar a contar desde acciones que no se ven hasta los sentimientos de un personaje. Pero tampoco quieras tapar todas las pausas con música o sonido ambiente. A veces un silencio dice más que 1000 palabras. Cuando estás haciendo un documental, la entrevista es uno de los recursos más importantes que tenemos para buscar y brindar información. Se trata de hacerle preguntas a alguien que sabe sobre el tema que contaremos en nuestro video, como la profesora, que ahora nos va a explicar cómo hacer una entrevista. Bueno, empezamos por la presentación de la entrevistada. Muy bien. Me llamo Mercedes Bustamante y soy profesora de segundo año. O también se me puede presentar simplemente con gráfica. ¿Y en qué caso se usa la entrevista? Se usa para contar un hecho que pasó y que no vivimos. Puede ser una pelea, un partido de fútbol, un viaje. Entonces entrevistamos al protagonista del hecho o a un testigo del hecho. También se utiliza para saber la opinión de alguien sobre un tema, por ejemplo, qué opinan los padres sobre el secundario. Entonces ahí te conviene tener varios testimonios. O también para saber qué opina un experto sobre un tema que sabe mucho. Ah, como usted ahora. Bueno, sí. ¿Y estamos bien así para hacer la entrevista? Más o menos, porque así sentados lado a lado podría confundirse quién es el entrevistado y quién es el entrevistador. Incluso también puede confundirse el nombre del zócalo. Ah, bueno, en ese tema usted es la que sabe, profe, así que... Que el entrevistador y el entrevistado aparezcan encuadrados de diferente manera ayuda a distinguir quién es el que más va a hablar. Y también le da más protagonismo al entrevistado. Entonces, el entrevistado es el protagonista. Generalmente sí, pero también puede pasar que el entrevistador tenga una presencia significativa, ya sea porque guía la entrevista hacia donde más le interesa o porque emite sus propias opiniones, por ejemplo. ¿Y hay mucha diferencia entre que el entrevistador aparezca delante de cámara haciendo las preguntas o que esté fuera de cámara sin que se lo vea? No, no hay mucha, pero el hecho de que no aparezca le da todavía más protagonismo al entrevistado. ¿Así está bien? Así está perfecto, muy bien. Y el entrevistado, que en este caso soy yo, tiene que contestar mirando a cámara. ¿Y esa imagen queda siempre igual? Sí, pero bueno, si querés darle algo de variedad, podés mostrar un gesto expresivo del entrevistado. Por ejemplo, haciendo zoom a la boca o a las manos o algún objeto significativo de su entorno, para luego volver al plano más abierto. Esto hay que hacerlo de una manera muy prolija durante la filmación, porque es algo que después no podés arreglar en la edición, porque cortarías la continuidad del sonido. ¿Y en cuanto a las preguntas? Para ser claros al preguntar y no olvidarnos de nada importante, lo más conveniente es tener redactadas las preguntas de antemano. Y también tienen que guardar un orden según el contenido del tema. ¿Y siempre tiene que aparecer el entrevistador, ya sea delante o detrás de la cámara? Muy buena pregunta. El entrevistador puede aparecer delante de la cámara, detrás de la cámara o no aparecer en absoluto. En este caso, el entrevistado va a contestar la pregunta retomando la pregunta como si no se hubiera hecho. ¿Y qué quiere decir retomando la pregunta? Retomar la pregunta quiere decir elaborar la respuesta como si fuera una oración completa. Y generalmente se usan las mismas palabras de la pregunta como acabo de hacer yo. ¿Algo para agregar? Sí, que la entrevista puede resultar un poco estática. Por eso es conveniente usarla en videos de corta o mediana duración. Si van a hacer un video largo, por ahí es mejor combinarlo con otros recursos como pueden ser imágenes de archivo o gráficas explicativas. La entrevista es mayormente un recurso del documental, pero también puede utilizarse en la ficción.
Puede ser que haya una entrevista dentro de la historia que estamos contando o que a través de una o varias entrevistas vayamos develando lo que queremos narrar. Si ya tenés un guión escrito y la cámara para registrarlo, podrías empezar a grabar. Pero conviene que estés al tanto de algunos recursos del lenguaje cinematográfico que te pueden ser muy útiles a la hora de narrar. Porque como bien dice la profesora... Una sola imagen puede decirnos muchas cosas. Por eso cuando filmamos hay que tener en cuenta sus posibilidades expresivas en cuanto a encuadre y movimientos de cámara. Lo que encuadra la cámara se llama plano. Hay distintos tamaños de planos, según lo que queramos mostrar. El plano general sirve para describir un lugar o para mostrar las acciones de una o varias personas. El plano medio es desde la cintura. El primer plano abarca el rostro desde los hombros. Permite apreciar las emociones de la persona y da más intimidad. El plano detalle en general se usa para llamar la atención sobre algo. El movimiento libre de la cámara, siguiendo un sujeto o explorando un lugar, se llama cámara en mano. La mayor virtud que tiene es la posibilidad de movimiento de la cámara, pero el movimiento tiene que ser controlado para no distraer al espectador. Los movimientos más comunes son el paneo, que es cuando la cámara gira sobre su eje siguiendo una acción linealmente en sentido horizontal o vertical, que es más bien descriptivo. Y el zoom, que sirve para llevar la atención de algo general a algo particular o viceversa. Pero no lo uses demasiado porque puede resultar un poco molesto visualmente. Es importante tener una idea de los planos que querés hacer y de cómo van a ir unidos unos con otros. En mi caso, yo trato de que la cámara no se note, de que esté siempre en función del guión, de los actores y de la acción. Así que, planeá, ensayá y largate. Una vez escrito el guión y grabado, llega la etapa de la producción audiovisual que a mí más me gusta, es el montaje o la edición. Se trata de darle forma final a todo ese material para mostrárselo al público. Para eso vamos a seleccionar, de acuerdo a su calidad, las imágenes que realmente necesitamos y las vamos a unir, dándole sentido, continuidad y ritmo. Y además de ingenio, entonces, ¿qué necesitamos para editar, profesora? Principalmente necesitamos una computadora y un programa de edición. Antes que nada tenemos que pasar las imágenes grabadas en el cassette de la cámara a la computadora. A este proceso se le llama capturar imágenes. Para esto, primero conectás la cámara con el cable apropiado a la computadora. Acordate que tiene que estar apagada. Después la prendés en modo de reproducción y finalmente capturás. Para lo cual seleccionás el modo de captura más apropiado dependiendo sobre todo cómo querés que se vea tu trabajo final. Si querés que se vea en DVD o en CD o por internet. Ahora que ya capturamos las imágenes grabadas, podemos pasar a la edición propiamente dicha. Empezamos llevando a la línea de tiempo, que es esta parte de la pantalla, las tomas elegidas. Toma se llama el segmento de imagen que va desde un corte a otro. Y el corte es el momento en el que termina una toma como esta y se pasa a otra, como esta. En la línea de tiempo acomodás las tomas según el orden establecido en el guión y podés ver cuánto dura tu video. En la edición podés cambiar las texturas y los colores de las imágenes. Podés agregar fotos dándoles duración y emplear transiciones. En los programas de edición, las transiciones son los pasos entre toma y toma diferentes al simple corte. Pueden ser fundidos, por ejemplo, fundido a un color, que comúnmente es a negro, fundido de un color a una imagen, y fundido encadenado,
cuando va desapareciendo una imagen y al mismo tiempo va apareciendo otra. Además de los fundidos, otro tipo de transiciones son las cortinas, que las provee el programa de edición. Hay diferentes y muy variadas. También, cuando conozcas bien el programa, vas a poder hacer separadores gráficos muy lindos, como este. Bueno, ya trabajamos la parte visual de la edición. Ahora nos falta el sonido. Con el programa de edición podés corregir algún diálogo, añadir voz en off y agregar efectos de sonido o tu canción favorita. Ejercita y practica mucho, así vas a poder manejarlo muy bien. ¿Y si no tengo compu? Si no tenés compu, no pasa nada. Podés editar en cámara. Esto es filmar en el orden que querés que aparezca tu video. Tenés que ser muy prolijo en el comienzo y en el final de las tomas, sin que la cámara se vaya hacia abajo o se siga moviendo cuando todavía estás grabando. Tiene razón, hay que experimentar sin miedo, sobre todo en la edición, que es una etapa de la producción audiovisual generalmente más tranquila, muy lejos del ajetreo de una filmación. Podés probar con distintos ritmos, alterando el orden cronológico o aún eliminando partes del video que ahora te das cuenta que no son necesarias. Yo te recomiendo mostrarle lo que vas editando a distintas personas. Es la mejor manera de probar si el público capta lo que vos querés contar.